vamos a orar para comenzar nuestra clase, ¿verdad? Y ahí los que se vayan añadiendo, pues que se vayan añadiendo poco a poco. Así es que ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar un momentito en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, dándote a ti toda alabanza, Señor, toda adoración, todo honor y toda gloria. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice que nuevas, Señor, y grandes son tus misericordias todos los días, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, nos has sostenido, Señor, y no nos ha faltado nada, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, por las personas, Señor, que están en necesidad, Señor, las personas que están enfermas, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, según como sea tu voluntad, Padre Santo. Que te pido, Señor, también por las personas que estamos en este lugar, Señor, en esta videoconferencia, Señor, que tú pongas, Señor, tu mano sobre cada uno de nuestros corazones y que manifiestes tu gloria en nosotros, Señor, que tu palabra pueda entrar a lo profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, entenderla, discernirla, Señor, y que podamos, Señor, atesorarla, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, para hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto, ¿verdad? Ya vimos que dónde nació Jesús, ya vimos que las profecías que hablan, ¿verdad?, acerca de él, acerca de lo que él iba a pasar, de lo que él iba a hacer por nosotros, ¿verdad? También vimos que cómo él empezó su ministerio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el primer paso para él empezar su ministerio fue bautizarse? ¿Verdad? Él se bautizó cuando tenía 30 años, según los historiadores. Después de eso inmediatamente él empezó su ministerio, ¿verdad? Hablamos de que él empezó a predicar la palabra, empezó a enseñar también como maestro. Y yo creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? En que Jesús enseñaba con autoridad. Y dice que todos se admiraban de su doctrina, ¿verdad? Que había muchos maestros en aquel tiempo de la Torá, maestros del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la Torá se le llama a los libros, ¿verdad?, que tenían el pueblo judío, ¿verdad?, que habían sido escritos por Moisés y los profetas también. Y habían maestros, ¿verdad?, que enseñaban la palabra. Pero cuando Jesús comenzó a enseñar, dice que todos se maravillaron porque enseñaba con una autoridad como la que los otros que enseñaban no la tenían. O sea, se podía sentir la autoridad que él tenía, y yo no sé, tal vez ustedes no lo hayan experimentado, pero esa autoridad que el Señor tiene, a uno, aunque sea leyendo la palabra del Señor, puede sentir esa autoridad con la que él hablaba. O sea, uno puede literalmente sentir esa autoridad que él tenía, ¿verdad? Y sobre esto, ¿verdad?, de que se admiraban todos de su doctrina, esto está en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, y dice, se los voy a leer. Dice, y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, dice. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Miren cómo dice, ¿verdad?, que había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Cuando habla de un espíritu inmundo, pues habla obviamente, ¿verdad?, que dentro de él estaba en posesión de un espíritu, ¿verdad?, que no era un espíritu bueno, ¿verdad?, era un espíritu inmundo. Y dice inmundo para hacer diferencia, ¿verdad?, de que no, eso no proviene de Dios, que no puede ser de Dios, ¿ok? So dice, pero en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. So, vemos como el demonio, ¿verdad?, el espíritu inmundo que este hombre tenía, controlaba aún lo que el hombre decía. Okay, so era el hombre hablando, pero era el espíritu inmundo el que estaba hablando a través del hombre. Y los demonios, los espíritus conocen quién es Jesús. Ellos conocían quién era Jesús y por eso inmediatamente nadie ahí sabía quién era Jesús. Pero los demonios, porque como se trata de un mundo espiritual, ellos sabían
que ese era Jesús. Y miren lo que le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le dijo la verdad. Sé quién eres, le dijo, el Santo de Dios. Imagínense, el demonio sabía que era el Hijo de Dios. Nadie ahí lo sabía, pero con certeza los demonios, los espíritus inmundos sabían que Jesús era el Señor, ¿verdad? Y dice: pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos cómo la gente estaba maravillada porque él había echado fuera un demonio, ¿verdad? Y estaban maravillados de ver que Jesús tenía ese poder, de que solo con decirle vete, el demonio dejaba a la persona. Imagínense la autoridad que tenía Jesús con solo decirle vete. Entonces también vimos, ¿verdad?, que decía el pasaje, ¿verdad?, que antes de irse sacudió el cuerpo de la persona, ¿verdad?, el espíritu inmundo. Entonces esas son cosas que pasan ¿con qué propósito? Bueno, el propósito es lastimar, usualmente es lastimar a la persona. O sea, al momento que la persona se empieza a sacudir, el propósito del espíritu, ¿verdad? Uno de los propósitos del espíritu inmundo es lastimar a la persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ok. Jesús no vendió sus convicciones. Cuando hablamos de convicciones, hablamos de algo que nosotros creemos y que nosotros vamos más allá para defender eso que nosotros creemos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué ejemplo darles para que no se oiga tan escandaloso. Pero un ejemplo que yo les voy a dar, ¿verdad? Y esto es mío. O sea, yo no estoy diciendo que es pecado, yo no estoy diciendo que está mal, pero esto es algo personal entre Dios y yo. Es el trato de Dios conmigo. Yo, por ejemplo, yo me pintaba un poco el pelo. No siempre, casi no me gustaba, pero lo hacía. Y ahora, después de que me convertí, después de que pasé un tiempo en el Señor, en los caminos del Señor, el Espíritu Santo me hizo sentir a mí. No sé si se lo hará sentir a toda la gente, pero a mí me lo hizo sentir, de que no estaba bien que una hija de él anduviera, ¿verdad?, con su pelo. Sabrina, give him more. Okay, that's it. Que anduviera con su pelo como desordenadamente, para no decir otra palabra, ¿verdad? Y eso fue una convicción que yo me propuse también en mi corazón tener. Y las convicciones son cuando nosotros queremos dejar algo para tomar algo y hacerlo nuevo en nuestra vida. O sea, yo dije, ok, ¿sabes qué, Señor? Por amor a ti, no me voy a pintar el pelo nunca más y voy a mantener esa convicción conmigo de no pintármelo, aunque me den ganas, aunque quizá mira a otra gente con su cabello bonito, que se le ve bonito y eso, pero yo voy a tomar esa convicción de no pintar mi pelo y lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? De tener esa convicción conmigo. Eso es una convicción, para darles un pequeño ejemplo, ¿verdad? Porque convicciones hay muchas. Sabrina, please. Pero Sabrina, give him some more, please. Okay, give him half of it. Perdonen. Bueno, Jesús estaba dispuesto a todo para que los discípulos entendieran que servirle a Dios iba más allá, ¿verdad?, de toda aprobación humana. O sea, el servirle a Él, el servirle a Dios, iba más allá de lo que cualquier humano pudiera aprobar, ¿verdad? Su convicción demostraba el amor del Padre en Él, al no consentir con todo lo que estuviera fuera de orden dentro del plan de su Padre.
nuestro Señor, ¿verdad? Y esta es una de las convicciones que nosotros como seguidores de Jesucristo debemos tener, de no participar o consentir con todo aquello que se quiera meter dentro de la casa de nuestro Señor para corromper a su pueblo. Por darles un ejemplo, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es muy famosa hoy en día y lamentablemente los cristianos hemos sido enormemente afectados porque todas las personas nos miran a nosotros como cristianos como unos ladrones. ¿Por qué les digo esto? Porque inmediatamente ven a un cristiano o un pastor y dicen, lo señalan, este es un ladrón. Eso le roba el dinero a la gente y eso es lo primero que la gente piensa. Y es el concepto que la gente lamentablemente tiene. Porque han habido hombres y mujeres, ¿verdad? Que no son, no les puedo yo llamar hijos de Dios, porque realmente una persona que vende el evangelio no puede llamarse hija de Dios o hijo de Dios, ¿verdad? Y estas cosas se han metido dentro de la iglesia. Estas cosas han venido a irrumpir dentro de la iglesia y son cosas que los verdaderos hijos de Dios no deberían dejar que esto sucediera. Pero lamentablemente ha pasado, está pasando, y la doctrina de la prosperidad, para darles un ejemplo, es cuando le predican a uno solo prosperidad. Todo va a ir bien, dale al Señor y Él te va a dar. Ven al Señor y dale tanto que Él te va a dar tanto para atrás. Ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas estoy hablando. Ok. So, en Marcos 11, 15, 18 dice, miren cómo actuó Jesús en este pasaje. Miren. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pero cuando todo el pueblo estaba por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina, le tenían miedo porque el pueblo admiraba su doctrina, ¿verdad? O sea, miren cómo Jesús actuó, ¿verdad? Él no soportó ver, guys, please be quiet. Dani. Miren cómo Jesús no soportó el hecho de que estuvieran haciendo negocio en su casa, ¿verdad? En la casa del Señor, en el templo, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? O sea, aquí estamos viendo a un Jesús nuevamente radical, ¿verdad? Como hablábamos el otro día. Se enojó y el enojo lo llevó a tal grado de aventar las mesas y echar a todos los que estaban vendiendo y volcarle las sillas y todo. Imagínense esa escena. Qué tremendo, ¿verdad? Y esa era una convicción, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Que no permitió que su casa se contaminara. She's here? Well, then, why are you asking me? Ahora vamos a ver otra cosa. Dice Jesús obediente. Acuérdense que estamos hablando de las múltiples facetas de la vida de Jesús. Ya vimos las convicciones. Sabrina, I'm in class. Can you please? Ahora vamos a ver Jesús obediente. Dice, Jesús sabía a qué iba o a qué había sido enviado a esta tierra. Mas aún en los días que se acercaba la hora, notamos en su escritura, en la Biblia, ¿verdad? Que en su condición de hombre Jesús tuvo que luchar una batalla espiritual para cumplir con obediencia el plan que se le había encomendado. Jesús sabía, ¿verdad?, que había venido a morir por nosotros. Él sabía como Dios, ¿verdad?, como Dios sabe todas las cosas y todo Dios estaba en Jesús. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. O sea, imagínense yo tener en mi mente las imágenes de todo lo que me va a pasar. El martirio, el sufrimiento, eso ha de ser terrible. Ya cuando se iba acercando la hora, dice que empezó Jesús a sentirse en su carne, ¿verdad? En su humanidad, porque Dios no se podía, no podía tener miedo de esa manera, pero en la carne Jesús tuvo miedo, ¿verdad?
y tuvo que batallar en oración para poder vencer esa batalla. Y esto lo encontramos en Lucas 22, 39 al 43, y dice, Jesús ora en Getsemaní. So, miren cómo Jesús también al mismo Jesús también tuvo que orar, ¿verdad? Y hay muchos pasajes en la Biblia donde nos enseñan que Jesús oraba. Y dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. So, Jesús los mandó a que oraran, ¿verdad? Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. So, imagínense, cuando él le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, o sea, estaba hablando el hombre carnal, ¿verdad? Como usted y yo somos. Pero la oración que siguió dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí estaba hablando el hombre espiritual. So, vemos que la carne por un momento le hizo titubear. Él sabía que si él no moría por nosotros, de balde había venido a la tierra. Y le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, no, si está en tus manos que yo no sufra lo que voy a sufrir, quítalo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense. Entonces de ahí, por eso es que cada vez que nosotros oramos, debemos de decirle al Señor, ¿verdad? Conforme a lo que uno le pide, porque a veces la Biblia dice también que a veces nosotros no recibimos porque no pedimos como conviene. Entonces, nuestro deber es decirle siempre al Señor, ¿verdad? Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces la voluntad que yo quiero no es la misma que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? También en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. So, Cristo no se remitió a que él era Dios para que pudiera librarse a él mismo de lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Sino que dice que aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que él escogió padecer, aprendió la obediencia. O sea, él obedientemente hizo lo que hizo por nosotros, porque el Padre lo mandó. O sea, era el amor del Padre hacia nosotros, dice la palabra. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Imagínense qué tremendo. O sea, el Dios mismo, tener que sufrir todo eso por nosotros. Jesús diligente y vigilante. ¿Qué es alguien diligente? Bueno, una persona diligente es alguien que pone mucho interés, mucho esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo, ¿verdad? Vigilante es una persona que vigila a algo o a alguien, ¿verdad? En el caso, pues nosotras, ¿verdad? Que vigilamos siempre lo que queremos. Vamos a decir. Si no, mira, preguntarle a la Dayana, que siempre le está chequeando el teléfono a Dani. No se deja. Ay, no se deja. Bueno, pues Jesús dice que puso toda diligencia, todo esmero, todo interés y toda eficacia en la obra que su Padre le mandó a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice, como sus discípulos es necesario también que nosotros hagamos lo mismo que hizo nuestro Maestro, ¿verdad? Que seamos nosotros también vigilantes. ¿Ok? Eso era una característica muy buena de Jesús, ¿verdad? Bueno, digo muy buena porque quisiera que todos nosotros la pudiéramos tener, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ser esmerados, vigilantes, esforzados en todas las cosas que nosotros queramos hacer para el Señor,
Y aquí también dice, ¿verdad? Ya vimos que él oraba de madrugada, dice la Biblia. Y aquí es otro pasaje que nos muestra que él era un hombre que vigilaba, que era vigilante. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón es Pedro, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ok, sabemos cómo Jesús se iba a vigilar. Nosotros, y la Biblia también le llama vigilar, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, no solamente es de vigilar, yo vigilo, o sea, yo miro, sino que cuando estamos hablando de vigilar es que también nosotros vamos a irnos de madrugada a orar, o nos vamos a quedar en vigilia en la noche orando, buscando la presencia del Señor, ¿verdad? Eso nosotros le llamamos vigilar, ¿ok? Ahora vamos a ver que Jesús también era un hombre sabio, y eso no podía faltar, ¿verdad? Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice la Biblia. La sabiduría, por si no lo saben, viene de Dios. O sea, yo puedo adquirir conocimiento, ¿verdad? Como la Maritza estudió para ser maestra de educación física, ella adquirió ese conocimiento, ¿cómo? Estudiando, ¿verdad? Pero la sabiduría no la podemos adquirir solamente estudiando, porque la sabiduría dice que viene de Dios. Yo no puedo ser sabia si Dios no me da esa sabiduría. Eso proviene de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedírsela a Él. El discípulo, dice la Biblia que no es no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto, ¿so? Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que nosotros nunca vamos a llegar a ser más que Jesús, pero si nosotros tratamos de ser como Jesús, vamos a ser perfectos, dice la palabra, ¿verdad? Y eso es algo que para nosotros suena casi imposible de lograr, ¿verdad? Imagínense. Y dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús se había perdido? Pues esta es la historia, ¿verdad? Aquí dice, dando referencia a que Jesús era sabio, ¿verdad? Que desde niño, imagínense, tenía 12 años y todos los que le oían dicen que estaban maravillados de su inteligencia, de las respuestas que les daba, ¿verdad? Y sorprendidos, ¿verdad? Ya Jesús tenía esa sabiduría de niño, ¿verdad? Y ahí mismo en ese pasaje dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ok? Ahora, Jesús se dio a sí mismo y soportó todo por amor. Jesús sufrió toda clase de desprecios, blasfemias, deslealtades, injurias, pero todo lo soportó por amor a su Padre y a nosotros. Vamos a leer cuando fue traicionado por sus discípulos, ¿verdad? Imagínense ustedes tener a las personas que andan con ustedes, ¿verdad? Imagínense, las personas que usualmente están con ustedes, sus amistades más cercanas, y que de pronto en el momento más difícil de tu vida te abandonen o te traicionen. Imagínense qué difícil ha de ser eso, ¿verdad? Y más me imagino yo, ¿verdad? Sabiendo lo que te va a acontecer, ¿verdad? Con este caso Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Imagínense qué difícil. En Mateo 26, 47 al 50 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Se acuerdan que estos son los fariseos y los saduceos, verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Bueno, pues los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y que le entregaban, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Imagínense la descaradez todavía de Judas de decir que al que yo le vaya a dar un beso. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Imagínense qué dolor ha de haber sentido Jesús en ese momento. Y Jesús le dijo, amigo. Imagínense la respuesta de Jesús. Imagínate, Maritza, que yo te vaya a traicionar y vos sepas que yo te voy a traicionar.
y que sepas que yo con un beso te voy a traicionar para que te lleguen a agarrar y a meterte a la cárcel y a matarte, y que la respuesta tuya hacia mí sea amiga. Yo creo que ninguno de nosotros como seres humanos en nuestra carne podríamos hacer eso, ¿verdad? Imagínense el ejemplo de postura que dio Jesús, el ejemplo de amor, ¿verdad? Que a pesar de que sabía que Judas lo estaba traicionando, todavía le llamó amigo. Imagínense. Y dice que le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esa fue no quiero decir que la primera traición, pero esa fue la primera traición de lo que se iba a desencadenar, ¿verdad? Dice, otro de sus discípulos más cercanos a él negó haberle conocido. Yo creo que ya se imaginan quién fue, ¿verdad? ¿O no saben? ¿No? Bueno, pues fue nuestro queridísimo Pedro. Miren qué tremendo este pasaje. Pedro negó a Jesús. Dice, y prendiéndole... Pero ella le había dicho, ¿no? Ella había dicho, o sea, Jesús le había dicho que había alguien, No, Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a ellos que lo iban a matar, ¿verdad? Que lo iban a prender. Pedro le dijo, ¿verdad? Que aunque todos lo abandonaran, él, si era posible, iba a dar su vida por él. Imagínense la boquita de Pedro, ¿va? O sea, hablando antes de tiempo. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Imagínense. Y a Pedro como que se le olvidó, ¿verdad? Porque miren lo que acontece, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Dice que cuando prendieron a Jesús, todos sus discípulos se esparcieron por todos lados, pero Pedro se vino siguiéndole. Y hubo otro discípulo que estuvo con él todo el tiempo. Que Jesús le dijo, en la Biblia se refiere a él como el discípulo que Jesús amaba. Imagínense qué tremendo. Había un discípulo que era uno de los más acercados a Jesús y que siempre era muy cariñoso con Jesús, ¿verdad? Y yo creo que lo han visto, tal vez han visto la pintura de la última cena. Dios te bendiga, Jocelyn. Dios les bendiga. Tal vez han visto la pintura tal vez de la última cena, que ven que siempre hay uno como que está recostado en el pecho de Jesús. Bueno, ese es el apóstol Juan. El apóstol Juan, la Biblia se refiere a él como el discípulo que Jesús amaba. Hola, Jaylin. Bueno, y dice, y Pedro le seguía de lejos. Imagínense la imagen, ¿verdad? Llevaban a Jesús y Pedro venía atrás siguiéndoles como escondiéndose, ¿verdad? Modo que no lo viera. Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ya tenían a Jesús adentro, ¿verdad? Y afuera en el patio, pues hicieron un fuego, ¿verdad? Y se sentaron ahí alrededor los que estaban afuera y Pedro se sentó ahí también, como disimulando, ¿verdad? Como para ver qué le iba a pasar a Jesús. Pero él no quería que la gente supiera que él andaba con Jesús, ¿verdad? Entonces, miren, dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este andaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Imagínense qué tremendo. Y Jesús mirándolo. Ay, 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 papá. Imagínense qué tremendo eso. Que le diga, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Yo no soy de esos que andaban con Jesús. Imagínense qué tremendo. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La profecía que Jesús le dio, que le dijo que antes de que cantara el gallo le iba a negar 3 veces, ahí se cumplió. Imagínense el poder profético de Jesús.
Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Imagínense, es que se convulsiona mi alma de pensar esa escena, de que Jesús lo tienen ahí encadenado y a Pedro le están diciendo, tú andabas con ellos, y Pedro diga, no, yo no lo conozco. Y Jesús ahí enfrente de él, imagínense, dice, vuelto el Señor, o sea, mirando a voltear el Señor a ver, miró a Pedro, dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Imagínense cuando Jesús voltea a ver a Pedro, y yo me imagino los ojos de Jesús cruzándose con la mirada de Pedro, y miren lo que dice el versículo 26, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Imagínense el que frente tu cara de tu maestro lo niegues 3 veces y que a la última él te voltea a ver con sus ojos tristes y tu mirada con la mirada de él se encuentre. Imagínense lo que aconteció adentro de Pedro, y dice que salió afuera corriendo y dice que lloró amargamente, porque imagínense, se ha de haber entristecido de una manera tan grande de que había negado al hombre por el cual horas antes había dicho, no, yo si es posible voy a dar mi vida por ti. ¡Qué tremendo! Pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? Ahora vamos a ver algo muy interesante referente a Pedro y a Judas. Lo restauró para que pudiera seguir su camino en Dios. O Jesús restauró a Pedro después. ¿Ok? Vamos a decirle así, que en estos términos también Pedro traicionó a Jesús. Un segundo. I'm coming. Yo ya se lo había quitado, no sé quién se lo volvió a poner. Ya se lo había quitado. Disculpe. Bueno. Pues si estábamos hablando, pues, en términos, ¿verdad? Hablando así, pues, Pedro también traicionó a Jesús, ¿verdad? Tal vez no de la misma manera que lo hizo Judas, pero vamos a ver, no me acuerdo si lo escribí, pero si no lo escribí, yo se los voy a explicar. Pero dice, bueno, pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? Pues lo restauró para que pudiera Pedro seguir en el camino de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros le vamos a fallar de 1000 maneras al Señor, pero hay una gran diferencia. Pedro dice que salió y lloró amargamente, arrepentido, ¿verdad? Y ese arrepentimiento pues era un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Ahora vamos a leer esto. Dice, cuando hubieron comido, ya aquí ya Jesús había muerto, ya había resucitado y se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Este pasaje que les voy a leer ahora es de un suceso cuando ellos dicen que estaban pescando y vieron a Jesús. Salieron de la barca y se sentaron a comer con él, dice. Y cuando hubieron comido, les repito, ya Jesús había muerto, ya había resucitado. Este estaba en un momento que ya había resucitado y estaba comiendo con ellos. Y dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense la pregunta de Jesús. Simón, Pedro, ¿me amas más que estos? Ahí estaba Juan, ahí estaban, no me acuerdo si Andrés, pero la cosa es que habían varios de los discípulos ahí. Y le pregunta enfrente de ellos, ¿me amas más que a estos? O sea, ¿tú me amas más que todos estos que están aquí? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Miren qué tremendo lo de Jesús. Denme un segundo. Imagínense qué tremendo lo que le dijo el Señor, apacienta mis corderos. Volvió a decir en la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Imagínense. Le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y 3 veces le preguntó el Señor si lo amaba. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces dice, miren lo que le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Imagínense qué tremendo. ¿Qué creen? ¿Cómo? Para los que no saben, Pedro murió crucificado. Igual que Jesús. Por eso Jesús le está diciendo, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Pero ¿saben lo que hizo Pedro? Dice que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. ¿Saben qué hizo Pedro? Lo pidió que lo crucificaran boca abajo. Porque dijo que él no se sentía digno de morir como murió su maestro. Imagínense esa muerte, yo no me la puedo imaginar. Imagínense la muerte si crucificado boca arriba. Debía de ser doloroso porque la mayoría del peso pues estaba arriba y lo sostenían tus pies. Ahora imagínense que te crucifiquen boca abajo. Así murió el apóstol Pedro. Pero ¿por qué no pasó lo mismo con Judas? Ahora viene la parte interesante que les había dicho. ¿En qué se diferencia Judas de Pedro? Los dos traicionaron a Jesús. Bueno, vamos a ver. Comparemos las dos partes. La muerte de Judas, escuche. Esto fue lo que le pasó a Judas. Ya vimos que a Pedro fue y lloró amargamente y el Señor al final lo restauró, ¿verdad? Pedro lloró por arrepentimiento. Ahora hay dos tipos de conciencia, ¿verdad? Está el lloro por arrepentimiento y está el lloro por la carga de conciencia. No son iguales. O sea, Pedro se arrepintió y lloró. Pero Judas se arrepintió, pero no porque se haya arrepentido de corazón, sino porque era un arrepentimiento de culpa. ¿Sí me entienden? O sea, él no fue y pidió perdón al Señor, sino que el arrepentimiento de él fue como, poniéndolo en términos, para que más o menos me entiendan, como el karma de su mente, que no lo dejaba la culpa. Pero en cambio el Pedro se arrepintió de verdad. Okay. Escuchen cómo murió Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vemos que Judas sintió remordimiento al ver a Jesús, les tiró las monedas enfrente a los sacerdotes y les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas dijo eso, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, imagínense. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Judas se ahorcó. Se ahorcó. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Por qué Judas no pudo recibir la misma restauración que Pedro? No podía, porque no se arrepintió de corazón. O sea, él nunca creyó que Jesús era el Mesías. Cosa que Pedro sí creía, ¿verdad? En la noche de la Pascua dice que ambos decidieron, bueno, sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Ambos decidieron traicionar a Jesús. Judas entregó el rabino a los líderes religiosos para obtener ganancias financieras. Vemos que Judas lo hizo para ganar dinero, ¿verdad? Porque ¿qué le dieron a cambio de que entregara al maestro, a Jesús? Pues 20 monedas de plata, ¿verdad? O 20 o 30, no me acuerdo. Pero la cosa es que le dieron dinero, ¿verdad? Pero Pedro negó su afiliación con el hombre al que él llamó Señor.
Lo que hizo la diferencia entre estos dos es que uno vino a Jesús uno vio a Jesús como su Salvador, y el otro no pudo ver quién era su Salvador y murió sin fe ni esperanza, ni una oportunidad de redención, ¿verdad? Como la que tuvo Pedro. Ambos traicionaron a su Señor, pero solo uno se arrepintió. Ya sabemos quién fue, ¿verdad? Ahora, el sobrenombre Iscariote, sabemos que Judas Iscariote, ¿verdad? Lo distingue del otro de los 12, que también se llamaba, habían 2 apóstoles que se llamaban Judas. Estaba Judas el Iscariote, que fue el que lo entregó, y el otro Judas, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. El otro Judas, que era el hijo de Jacobo, ¿verdad? La primera mención de Judas en su designación entre los 12 había seguido a Jesús durante su ministerio en Judea. Aparentemente era un hombre de habilidad ejecutiva. Miren cómo Judas el Iscariote, ¿verdad? El que entregó a Jesús, era un hombre de habilidad ejecutiva, pues fue el tesorero de los discípulos, por si no lo sabían también. Judas, el que entregó a Jesús, era el tesorero del grupo. Él era el que estaba a cargo de las finanzas del ministerio de Jesús. ¿Ok? Pasaba dinero por las manos de Judas. ¿Ok? No era estrictamente honesto en el manejo del fondo común, y es evidente que Juan lo llama ladrón, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 6 de Juan, ¿verdad? Juan obviamente lo llama ladrón. Y este era Judas Iscariote, un hombre más o menos común que seguía a Jesús, uno de los 12 y quizás el de mejor reputación entre todos, ya que fue el elegido para manejar el dinero del grupo de los discípulos. Quizás el de más confianza para todos, un hombre común que quizás no se diferenciaba mucho de nosotros. Imagínense que ustedes sepan, ¿verdad? Que Juan es ladrón, ¿verdad? Vamos a decir, estoy hablando de Juan, cualquier Juan, ¿verdad? Estoy poniéndoles un ejemplo. Nosotros tenemos un grupo, Juanito está dentro del grupo, y pues todos nosotros creemos que Juanito es el más honesto y a él es al que le vamos a dar las finanzas del grupo. Más o menos así puedo yo visualizar a Judas, ¿verdad? Que era el que tenía la confianza de todos, porque para que le hayan dado la bolsa, o sea, el dinero, tenían que haber confiado todos en él, ¿verdad? Y Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, pero ninguno de los otros discípulos notaron que Judas no estaba o no creía enteramente en Jesús, ¿verdad? Después de su arrepentimiento viene su mala actitud. Al sentir tanto remordimiento, que era lo que les decía, lo que hace es quitarse la vida, ahorcándose. Quizás la presión era demasiada, quizás la gente, los discípulos lo señalaban, se sentía el peor de los hombres en ese momento y le faltó coraje para enfrentar esto. ¿Ok? En vez de venir a los pies del maestro a pedir perdón, se deja ministrar por el diablo y se termina ahorcando. Pedro enfrentó la realidad, ¿verdad? O sea, Pedro le encaró lo que había hecho y pidió perdón, pero Judas no pudo enfrentar eso. No pudo enfrentarlo. Obviamente que lo que Judas había hecho era mucho más grave que lo que hizo Pedro, ¿verdad? Me imagino que eso tiene mucho que ver también. Ahora ya vimos a Judas, ¿verdad? No pudo resistir la carga tan grande que tenía después de haber entregado al Señor. Ahora Pedro era un hombre con virtudes y también con defectos. A diferencia de Judas, él pasa a la historia por ser uno de los revolucionarios que cambiaron al mundo. Pero a fin de cuentas, las historias nos muestran que a pesar de todo lo que podemos decir de él, también fue un traidor, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, que también traicionó a Jesús. Pero en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, cuando fue entregado y golpeado para después ser crucificado, Pedro lo niega 3 veces y dice no conocerlo, lo cual lo convierte también en traidor. Lo irónico de Pedro es que unas horas antes daba la vida por Jesús. Le decía que estaría a su lado, incluso en el momento de la aprehensión de Jesús. Pedro, ese es otro pasaje que también le lo cuenta. Pedro dice que cuando llegaron a prender a Jesús, agarró a uno de los soldados con una espada y le cortó la oreja. Pedro sí estaba dispuesto
What is it? Yes, leave it over there for me. Thank you. Sabemos que sí, Pedro estaba dispuesto a defender a Jesús. Ok, so dice que cuando se le vinieron encima, Pedro agarró la espada, dice, y se le fue encima a uno de los soldados que venían a apresar a Jesús y le cortó la oreja. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Le dijo, Pedro, no es con espada. Y agarró la oreja y se la puso al hombre, al soldado que iba a apresarlo, Jesús. Yo me imagino que la vida de ese soldado no fue igual nunca más. Imagínense que ustedes lleguen a aprender a alguien, a algún ladrón o algo, y que venga uno de los que ande con él y le quite la oreja, te quiten la oreja, y venga el que ibas a apresar y te la ponga para atrás. Imagínense ese milagro que Jesús hizo ahí. Aún ahí Jesús estaba haciendo milagros. Imagínense qué tremendo. La vida de ese hombre, yo me imagino que tuvo que haber sido sacudida. Y entonces le dijo Jesús, no es con espada. O sea, Jesús no dejó que eso trascendiera más allá, ¿verdad? Dice, incluso en el momento de la presión de Jesús, Pedro ataca a uno de los soldados con ese ímpetu y arrojo que lo caracterizaban, ¿verdad? Con este arrojo se está refiriendo a su carácter. El carácter de Pedro era un hombre radical, era un hombre interperante, era un hombre que actuaba rápido, era un hombre, yo quisiera que se dieran cuenta de qué tipo de hombre era Pedro, que se imaginen que era un hombre así con un temperamento fuerte. Ese era Pedro. Él decía lo que tenía que decir como fuera, él lo decía. O sea, él no pensaba antes de hablar. Pero sabemos que Dios usó esa característica de su carácter para hacer cosas grandes en la vida de Pedro, ¿verdad? O sea, ese carácter mal moldeado de Pedro, Dios lo moldea de una manera tan increíble y termina siendo, ¿verdad?, uno de los pilares del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, tenemos a dos hombres, ¿verdad?, como ya habíamos hablado. Dos hombres que le fallaron a Dios. Uno vende a Jesús y el otro lo niega. Uno se recuerda como el peor hombre de la historia, ¿verdad? Y el otro como uno de los pilares de la iglesia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es siempre por una actitud diferente. Escuchen esto. Esto me pareció a mí muy interesante. Yo lo leía y lo puse aquí. La respuesta de la diferencia entre estos dos es siempre por una actitud diferente. Judas, tras su arrepentimiento, se acordaba y se ahorca. Pedro, tras darse cuenta que le fallaba a Dios, se arrepiente y la Biblia menciona que lloró amargamente. Vino ante la presencia de Dios y pidió perdón y fue perdonado y olvidado su pecado. Dice la palabra que cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón, y el Señor nos perdona, dice que el Señor nunca más se vuelve a acordar de ese pecado por el cual nosotros le pedimos perdón. Imagínense qué tremendo saber que mi Redentor va a estar ahí cuando yo le pida perdón, y ese pecado que yo cometí nunca más el Señor me lo va a volver a recordar o se va a volver a recordar Él. Es increíble, ¿verdad? El amor tan grande que tiene Dios por nosotros. Y dice... Pedro fue perdonado y olvidado su pecado y fue valiente para afrontar las consecuencias de lo que vendría tras su error. Su arrepentimiento y actitud de perdón lo hizo ser quien él es, quien fue. Lo hizo levantarse y marcar el rumbo de una generación para transformar al mundo. La actitud que tuvo Judas y la actitud que tuvo Pedro fueron totalmente diferentes. ¿Okay? Imagínense lo difícil que debe haber sido para Pedro también afrontar esa situación, porque Juan, yo imagino que estaba ahí. Todo el mundo vio que Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué viene esto? O sea, Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. No habían sido revestidos del Espíritu Santo. ¿Okay? En ese momento vemos a un Pedro con gran temor, ¿verdad? Si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, vamos a vivir en ese constante temor.
Muy diferente fue cuando ya Pedro se paró enfrente de todos y empezó a hablar del Señor, ¿verdad? Después de que fueron bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y vemos un Pedro totalmente renovado, un Pedro totalmente con aquella disponibilidad, que no importa si me van a matar, yo voy a hablar de Jesús. Y fue increíble la transformación que tuvo Pedro, ¿verdad? Bueno, dice aquí, ahora sabemos cuál debe ser nuestra actitud tras un pecado: arrepentirnos, pero no dejar que el pecado y el diablo nos aplasten, sino que llenarnos de valentía, pedir perdón delante de Dios, y Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas, tal como lo hizo con Pedro, y nos da la fuerza para afrontar las consecuencias. ¿Está en ti actuar como Judas o como Pedro? Imagínense qué tremendo. Estamos de acuerdo en que tanto Pedro como Judas sintieron tristeza y remordimiento por lo que hicieron, pero hay dos clases de tristeza, y el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto, como yo les decía. Miren qué tremendo, es que la Biblia no deja ni un cabito suelto. Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vaya, la tristeza de Pedro fue según Dios, pero porque lo llevó al arrepentimiento. Pero la tristeza que le trajo el mundo a Judas, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Lo condujo a la muerte, y eso lo dice la Biblia ahí. La tristeza que según Dios y la tristeza del mundo, hay una genuina tristeza por el pecado que lleva al arrepentimiento, es decir, a un cambio de corazón, que hace que la persona se vuelva del pecado a Dios. Este tipo de arrepentimiento conduce a la salvación, y este tipo de arrepentimiento fue el que tuvo Pedro. En contraste está el que no se arrepiente y solo se entristece con frecuencia por las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Esta tristeza lleva a la muerte y al castigo eterno después del juicio. Esta fue la clase de tristeza que sintió Judas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿No? Ok. Qué tremendo esa historia, de verdad que esa historia a mí cuando la leía me tocó mucho, porque yo decía, qué tremendo, cuántas personas hay en el mundo que tienen problemas tan grandes y deciden quitarse la vida, lamentablemente sin saber. Lamentablemente ellos piensan que al quitarse la vida su sufrimiento va a acabar, pero no saben que al ellos quitarse la vida van a despertar en el infierno, porque la Biblia dice que ningún homicida puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces las personas que se suicidan, todos nosotros podemos estar seguros de que están en el infierno. No hay duda, porque no podemos nosotros hacernos daños a nosotros mismos, porque dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Imagínense qué tremendo. A mí cada vez que alguien me dice, se suicidó tal persona, mi pensamiento inmediatamente se va, Dios mío, qué triste, porque estaban sufriendo aquí en el mundo y van a sufrir por la eternidad en el infierno. Imagínense qué triste. Nosotros ahora sabemos que hay una esperanza. Hay muchas personas que han llegado con problemas mentales de suicidio al Señor, y el Señor los ha libertado, porque ese es un demonio, ¿verdad? Un demonio de suicidio. Y el Señor los ha libertado y han podido salir de ahí, y cuentan su testimonio de cómo el Señor los cambió, los transformó, y es algo increíble. Una amiga mía, yo creo que la conocen, de Chiapas, Maritza Suseli, yo creo que tal vez la conocen. Ella incluso creo que tomó pastillas estando ella adolescente, y el Señor la guardó de que no se muriera, ¿verdad? Pero ahora ella que se convirtió al Señor, ella cuenta, ¿verdad?, la misericordia que Dios tuvo con ella, ¿verdad? Y Dios cambió su vida totalmente, y ahora ella está sirviéndole al Señor. Y son casos de personas que nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que de verdad el poder de Dios está
Lo único que nos falta a nosotros es buscar a Dios, ¿verdad? Buscarlo en el lugar correcto, en la manera correcta, porque no todas las maneras de buscar a Dios son las maneras correctas. Hay momentos que uno piensa que está buscando de Dios y uno realmente está estancado. Pero fiel es Dios, dice, y en su palabra está todos los pasos que nosotros debemos seguir para poder encontrar a Dios, a Jesucristo y servirle verdaderamente, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar, voy a tomarle una foto a esto, nos vamos a quedar porque, para que no se nos vaya a olvidar, para que no se nos vaya a olvidar. Ok. So, ¿qué les pareció la clase? ¿Interesante? Bueno, pues qué bueno, qué bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que estudiamos hoy? ¿No? Ok, ¿les quedó claro quién es Judas? ¿Qué hizo? ¿Les quedó claro quién era Pedro? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Y la diferencia de cómo uno fue transformado, cómo uno fue, ¿verdad? Destruido por su pecado, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Yo solo quiero comentar algo. Ajá. Yo siempre había escuchado la historia de Jesús y todo. Usted sabe, si uno estudia Mateo, Marcos, Lucas, todo eso para saber cómo lo habla cada autor y todo, pero nunca lo había entendido de esa manera. O sea, lastimosamente ya entré de último, pero gracias a Dios pude entrar. Y esa parte que usted está explicando, la diferencia del arrepentimiento, eso es bien importante. Que a veces uno piensa, bueno, ya me arrepentí, pero no lo hace verdaderamente de corazón, como usted decía, como lo hizo Pedro, que él verdaderamente se arrepintió, pidió perdón, el Señor lo restauró y continuó. Entonces es bien importante saber eso, y gracias por compartirlo, y que Dios la bendiga, porque en verdad ha sido de bendición para mi vida, y que el Señor la siga usando para hablarnos a todos. Amén, la gloria siempre del Señor, como yo siempre les digo, ¿verdad? Él es el que hace todo, realmente. Cada cosa que uno aprende todos los días y que uno siente el anhelo de compartirlo con alguien más, es Dios el que lo hace, es Dios el que pone ese sentir en nosotros, y es Él el que nos va capacitando. Y yo estoy segura, Jocelyn, que algún día vas a ser tú la que vas a estar dándole clases a alguien. Y eso es por lo que yo oro, ¿verdad? Tú lo sabes, y es por lo que yo cada vez que hablo contigo, yo me imagino eso. Porque yo me acuerdo, ¿verdad? El día que te vi en la iglesia, yo digo, wow, el cambio de aquí a allá es grande. Yo sé que has pasado por pruebas, yo sé que has pasado por cosas, y tú eres un ejemplo, ¿verdad? De que no importa las veces que, y yo también, porque a todos nos ha pasado, hemos tenido fallas grandes, pero ahí está el Señor. Nos restaura, a pesar de todo, nos restaura. Y nos lleva y nos sigue llevando, y vamos un paso y un paso, que sea pasitos, pero lo importante es avanzar. Hay momentos que uno siente que se estanca, pero en ese momento es cuando uno siente, ok, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Tú eres el que me va a impulsar, tú eres el que me va a llevar y me va a seguir impulsando hasta llevarme donde tú quieras que yo llegue. Así es que esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tú lo sabes, que la esperanza que nosotros tenemos está en Cristo, está puesta en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque yo veo que tú tienes hambre. Y yo me acuerdo de cuando yo empezaba, que yo sentía esa hambre y yo no tenía quien me explicara. Pero ¿sabes qué? Todo Dios lo va haciendo poco a poco, porque lo que yo no pude tener ahora, yo se lo puedo dar a alguien más, y mañana tú se lo vas a poder dar a alguien más. Maritza se lo va a poder dar a alguien más, la Suseli se lo va a poder dar a alguien más, Dayana quizás se lo pueda dar a alguien más, y es una cadena, y por eso nosotros estamos trabajando unos con otros, somos de bendición, ¿verdad? Así es que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Estoy muy contenta porque pudieron conectarse, y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que la semana que viene podamos conectarnos otra vez y podamos seguir hablando acerca de nuestro Señor, ¿verdad? Y que podamos seguir aprendiendo. Así es que, Jocelyn, si tú quieres hacer la oración de despedida. Sí, amén.
Te damos gracias, Señor Jesús, por lo bueno que tú has sido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Gracias, porque tú Señor. eres fiel, Señor. Gracias, Hasta aquí Padre. tú nos has guardado y tú Sí, nos has Señor. protegido, Gracias, Señor. Señor. Y Gracias, a través Padre. de tu sierva, Señor, tú nos has hablado, Bendecido Dios, sea has tu nombre, ministrado a Señor. cada corazón con diferentes Gracias, temas, Señor. Jesús. Te damos Gracias, gracias, Señor. Señor Jesús. Gracias, Gracias Padre por esta Santo. oportunidad, Señor, y por lo que tú Bendecido estás sea tu permitiendo nombre, en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Padre. Permite, Señor, que día con día Sí, tengamos Señor. esa hambre, esa sed de Sí, ti, Padre Señor, y el Santo, querer gracias, aprender, Señor. Señor, para poderlo Sí, compartir Señor, con en el alguien nombre más, de Señor, y Jesús, ser de Padre Santo. testimonio para muchas personas, Poderoso Señor. Dios. Te damos gracias, Santo Señor Jesús, Jesús. porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a cada uno, Sí, Señor, a Señor. través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Ministranos, Padre Señor, a Santo. través de tu palabra. Precioso Jesús, te Dios, damos aleluya. gracias. Bendice a cada una de sus familias, Gracias, Señor. Jesús. Te damos gracias, Gracias, Señor. Cada persona que Gracias, está conectada, Señor, y los que no pudieron Sí, Señor. representan una familia, Señor, y tú Santo tienes un Jesús, propósito sí, para Señor. cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Te damos Santo. gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. En el Sí, nombre de Señor. Jesús En oramos, el Señor, nombre te de damos Jesús, gracias. Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Bueno, gracias, mis preciosas, mis amadas, que Dios me las bendiga. Y siempre seguimos conectadas. Acuérdense siempre de orar. Y no se olviden de que cada vez que terminen de orar, de decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque la palabra dice, ¿verdad? Que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer, ¿verdad? Así es que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde y que pasen feliz fin de semana. Amén. Dios les Amén. Dios les bendiga. bendiga. Gracias.